Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículos del 16 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una letra o una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos menos importantes y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que observe y enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ven para así enseñar con amor y alegría tu palabra. Muy buenos días a todos. Empecemos nuestra reflexión del Evangelio en la época de Jesús. En ese siglo primero, el pueblo judío estaba sujeto no solo a la ley de Moisés, sino también al Mishal, un comentario del Torá y del Talmud. Estos comentarios consistían de muchísimas reglas que los escribas y fariseos delineaban el comportamiento aceptado o no aceptado por la ley. Jesús dijo que no vino a suprimir la ley, ni tampoco a los profetas, sino a cumplirlas. ¿Qué significa eso? El pueblo judío se fijaba en la ley, pero su observación de la ley no era perfecta. A menudo observaban las reglas sin pensar en el espíritu ni en la persona. Jesús, la encarnación de la palabra de Dios, incorpora la ley perfectamente, cumpliendo con su más profundo significado. Cuando le observamos, aprendemos muchísimo de la unión con Dios y de cuál es la voluntad de Dios. Jesús revoluciona y sacude fuertemente aquella mentalidad cerrada por el miedo y recluida en los prejuicios. Él, sin embargo, no derroga la ley de Moisés, sino que la lleva a plenitud, declarando, les voy a dar unos ejemplos, la ineficiencia contraproducente de la ley del talión, declarando ojo por ojo, diente por diente, declarando que Dios no se complace en la observación del sábado, cuando se desprecia al hombre y lo condena. O cuando ante la mujer pecadora no la condena, sino que la salva de la intransigencia de aquellos que ya estaban preparados para lapidarla sin piedad, pretendiendo aplicar la ley de Moisés. Entonces, Jesús revoluciona también las conciencias en el discurso de la montaña, abriendo nuevos horizontes para la humanidad y revelando plenamente cuál es la lógica de Dios, la lógica del amor, que no se basa en el miedo, sino en la libertad, en la caridad, en el sano celo de Dios y en el deseo salvífico de Dios que Dios quiere parar con nosotros. Los escribas están orgullosos de su capacidad de interpretar la ley correctamente y los fariseos están orgullosos de guardar la ley en todo su detalle. Ellos representan el establecimiento religioso de Israel. Jesús retó su autoridad y se convirtieron en sus enemigos mortales. En el versículo 16, que dice, el que observe y enseñe los mandamientos será grande en el reino de los cielos. La fe que observamos por medio del Evangelio es un enorme tesoro, reflexionemos, que nos da el conocimiento de Cristo. Sin embargo, es nuestro deber transmitir la palabra que hemos recibido, de acuerdo a su mandato que dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. No podemos quedarnos solamente en esa vivencia de su palabra, como hay tanta gente en este mundo, cuando hay
tanta gente en este mundo que no la conoce. Así pues, todo bautizado está llamado a ser testigo y apóstol de Jesús. Hagámonos este propósito. Meditaré un pasaje del Evangelio y lo compartiré con mi familia. Y hagamos una petición. Te pido, Señor, que grabes en mi mente y en mi corazón la urgente necesidad de enseñar y transmitir tu palabra y de esa manera hacer que todo el mundo te conozca y se salve. Muchas gracias por su atención. Los espero mañana en otro pedacito de gotitas de sabiduría. Dios los bendiga a ustedes y a sus familias también.